Okay, let's go. Canaan Podcast. Familia hermosa, bienvenidos. Mi esposa se adelantó del aplauso, pero no se preocupen, está embarazada, tiene todo el permiso de equivocarse. ¿Cómo están, familia hermosa del Señor? Bienvenidos a este episodio número 15 que estamos celebrando hoy. ¿Cómo estás, esposa mía de mi corazón? Yo estoy muy feliz, estoy con una felicidad evidente, la felicidad de toda mamá después de una ecografía. Y hoy lo vimos al bebé y está grandote y no nos podemos creer lo grande que está, lo formadito que está y es maravilloso. Hoy vimos su columnita, ¿no? Pues su columnita, su corazón, su columna, su corazón, estómago. su cerebro, su estómago y solo pienso en lo maravilloso que es el Señor en dar vida y en poner esos detalles tan pequeñitos, pero ahí están. Sería genial hacer un podcast de bebés, ¿no? Sería genial hacer un podcast de bebés ya que vamos a ser papás. Sería maravilloso. Familia hermosa, antes de empezar este episodio queremos obviamente agradecer a nuestros auspiciadores. Tenemos como siempre a Ciclón. Ciclón es la bebida energética de mayor consumo ahora en Bolivia y que también nos está bendiciendo aquí con todo lo que se está haciendo en el set. Así que Ciclón es la bebida energética número 1 ahora en Bolivia. Gracias por todo, Ciclón. Familia linda, hoy tenemos un invitado maravilloso, un varón que ya lo veníamos planeando hace rato, un gran amigo, un gran pastor, alguien que ha bendecido la casa muchas veces, ha venido a compartir acá, hemos compartido juntos. Así que quiero que le den la bienvenida, por favor, a Mauro Suárez. Mauro Suárez, bienvenido. Gracias, Manolito. Gracias, familia. Muchísimas gracias a los dos. Y feliz de estar aquí con ustedes. Realmente feliz y honrado de que me han tomado en cuenta. Y aquí estamos para las que sea. Mauro Suárez, contale ahí a la gente cómo te llamás, quién sos, de dónde venís, a dónde vas, dónde naciste. Eso es importante porque me dicen Mauro, pero yo me llamo Mauricio Suárez. Madre, y se enoja a mi madre que me digan Mauro, por cierto. Señora, le pido 1000 disculpas, no sabía, perdón. No, es que ya no se puede evitar que me digan Mauro. Yo te tengo hasta como Mauro Suárez en el celular. Es que sí, lo que pasa es que hasta mis redes sociales están con Mauro, entonces ya no se puede evitar, ¿no? Es de cariño y entonces quedó. Y cada vez que la gente le pregunta a mi madre por mí, y le preguntan por Mauro, y mi madre no se llama Mauro, se llama Mauricio. Yo le puse Mauricio. Típico de las mamás, ¿no? Sí, pucha, pero bueno. Mauricio Suárez Barberín, tengo 43 años, soy creyente desde mis 13. Bueno, he sido pastor de jóvenes alrededor de unos 16 años en la Iglesia Cristiana de la Familia. La famosa ICF, ¿no? Exacto, con el ministerio Lumina. Oh, ya. También ahora soy parte del equipo pastoral de la Iglesia Remanente, que tiene como un apellido, ¿no? Es Steel Creek Church Remanente, ¿no? Por nuestra iglesia matriz que está en Estados Unidos, que por la gracia del Señor ellos han bendecido nuestro ministerio, han reconocido nuestro liderazgo y nos apoyan, ¿no? Entonces somos parte de esa obra y ahora desplegando ese ministerio, ¿no? Ahora en Santa Cruz ya tenemos casi 2 años como iglesia y gracias a Dios por su gracia, hermano, creciendo de una manera muy saludable. Y feliz realmente, ¿no? No sé qué más tengo que decir. También estás trabajando con ACE, ¿no? Sí, soy parte del directorio de ACE. ¿Qué estás haciendo ahí en ACE? Soy uno de los vocales de ACE, ¿no? Entonces el directorio se compone con presidente, vicepresidente, secretario y vienen los vocales, ¿no? Yo soy uno de los vocales, somos 9 personas dentro del directorio. Y bueno, estoy ahí. He sido en otras gestiones presidente de ACE Juvenil, ¿no es cierto? Pero ahora soy parte del directorio de la asociación. Genial. Oye, buenísimo. Sí. Bueno, es natural en el podcast, en Canaan Podcast, que siempre nos gusta que nos contes un poco de tu testimonio. Pero esta vez me gustaría preguntarte, porque claro, como sabemos que venís de familia
cristiana, sé que ahí es donde nacen las mejores historias, porque no es que como nosotros, ¿no? De la alcantarilla conocimos al Señor, sino que vos viviste un mundo del Señor, pero tuviste que tener tu encuentro, ¿no? Con Jesucristo, Correcto. porque todos tenemos que tener ese encuentro. Entonces, contale un poquito a la gente cómo fue eso, qué edad empezaste a conocer al Señor. Sé que también, perdón que lo alargue un poquito, pero sé que tiene que ver mucho con tu papá y tu tío, ¿no? Sí. Porque son personas que ya llevan bastantes años en el Evangelio, ¿no? Sí, es correcto. En realidad, mis padres se divorcian cuando yo tenía 5 años, ¿no? Oh, yeah. Mi hermano 6. Y entonces ocurrió esta ruptura. Y para nosotros no te voy a decir que sufrimos. No, la verdad es que por lo menos esto hicieron muy bien mis padres, de tratar de tener un equilibrio en la familia, más allá de que hubo la ruptura. Me acuerdo bien que mi madre me dijo un día, vamos a vivir donde tus abuelos. Y yo, digamos, ¿no? Claro, no te podía decir así de frente. Claro, ¿no? Entonces nos fuimos y mi padre era funcionario de YPFB en esos años. Y bueno, él era un hombre que trabajaba 29 días en el campo y venía un día a la ciudad. O sea, era una cosa que era un trabajo que destruía familias en realidad, ¿no? Y bueno, la historia de ellos, muy aparte de la mía, tuvo esos inconvenientes. Se rompió la relación y nosotros nos fuimos a vivir a otra casa. Cuando mi padre llega, se topa con que ya mi madre lo había dejado. Y entonces comenzó nuestra vida sin él, ¿no? Mi padre, aunque yo no entendía nada, años después me vine a entender que él sufrió mucho. Sufrió mucho, igual mi madre, ¿no? Pero ella dio el paso, digamos, de salir de la casa. Pero mi padre sufrió muchísimo y lo vi que él en el intento de reconstruir su vida también se alejó de nosotros, ¿no? Entonces tuve una infancia en que en algunos años no me recuerdo de él, ¿no? Pero algunos años más adelante, cuando ya yo tenía 13, mi padre, que siempre tuvo un papel, digamos así, de un padre que nos llevaba a jugar al fútbol. Presente. ¿No? Presente, pero vos sabés que cuando un padre no está en el hogar, entonces los hijos, el ser humano aprende de ver y de escuchar. Del ejemplo, pues, ¿no? Exacto. Entonces, cuando no convivís, entonces tu padre viene a ser como una persona que, digamos, lo honrás porque es tu padre, pero empieza a perder algunos derechos, aunque bajo la autoridad de Dios no. Pero es como que ya se separan, ¿no es cierto? Claro. Y su autoridad también empieza a disminuir. Claro. Porque vos tenés tus propias vivencias como hijo, tu abuelo está más presente, tus tíos están más presentes, ¿no? Entonces, y así fue. Yo me recuerdo que le huía a mi padre porque yo un poco callejero, cuando la veo la patineta, me recuerdo a esos tiempos, yo andaba en patineta todo el día. Éramos skater, viejo. ¿No? Ajá. Y todo lo que tenía ruedas me gustaba, ¿no? La patineta, los patines, la bicicleta, ¿no es cierto? Y paraba en la calle. En esos tiempos no era tan peligroso, no era peligroso, de hecho. El peligro era que te pise un auto, ¿no? Ese era el peligro, por lo menos aquí en esta zona del centro, que nosotros vinimos aquí a la calle Potosí, que eran las casas de mis abuelos, a vivir. Y aquí era... Los autos nomás era el problema, pero después... Los pelados del barrio, era jugar, era patinetear. Y me acuerdo que mi padre aparecía, ¿por qué estás en la calle? ¿No? Él aparecía para reclamarme algo. Y entonces yo huía de su autoridad, ¿me entendés? Y aparte estabas en la edad, pues, ¿no? Estaba en la edad de la adolescencia que no quería saber, ¿no? Entonces, y con mi hermano jugábamos al fútbol también en la calle. Y fue así que en medio de esa temporada, mi padre un día nos llama y nos dice... acompáñenme a la casa de tu tío, me dice, ¿no? Yeah. Y yo le digo, ¿para qué? Que hay un grupo, ¿ya? Que tu tío otra vez una más de sus locuras, ¿no? Porque
Si ustedes leen un poco de la biografía del pastor Charles, él ha tenido muchos caminos, ¿no? Que no me compete a mí hablarlos, ¿no? Pero el tipo ha estado por muchos caminos, ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces, aparte de ser un gran músico, que empezó a tener mucho éxito en una temporada, estuvo en Viña del Mar, ¿no? Mira vos. Sí, grabó discos afuera, hizo unas grabaciones en Argentina, grabaciones en Nueva York. Entonces, le estaba yendo tan bien, pero el Señor lo tomó en ese tiempo. Lo agarró. No, lo agarró. Y así fue que el pastor Charles empezó como una misión galopante y progresiva, conquistar su familia para el Señor. Y entonces mi padre me viene y me dice, una más de las locuras de tu tío. Hermano de tu papá, ¿no? Hermano de mi padre. Ellos son 3. Ellos son 3. Y que por cierto, ellos 3 se quedaron huérfanos de padre. Mi padre, que es el mayor, a sus 3 añitos, porque mi abuelo era piloto. Y hubo un vuelo del Joy Aéreo Boliviano con el equipo del Bilsterman, ¿no? Entonces ese vuelo se estrelló en un cerro en Cochabamba. Y ahí fue que falleció mi abuelo. Se quedó mi abuela sola con 3 hijos. Y entonces ellos 3 para todo, juntos los 3 en todas las cosas, ¿no? Y entonces mi tío Charles se convierte y empieza a llevar a los hermanos, a tratar de llevarlos al Señor. Y mi padre nos dice eso, ¿no? Acompáñenme. Y fuimos. O sea, era una célula, no era un grupo. No era una iglesia. No era una iglesia, era un grupo en su casa. Con la familia. Sí, un montón de gente, niños, grandes, de todo, ¿no? Llego a la casa de mi tío y todos aplaudían. Era un culto. Oye. Y nosotros, qué cosa más extraña, ¿no? Me sentía incómodo, más allá de que yo era un muchacho de 13 años que no es que entendía todo, no entendía nada. Claro. En realidad, no era tampoco un católico fehaciente, ¿no? Pero la cosa es que llegamos a este lugar y todo extraño, todo difícil de entender. Yo no sabía qué pasaba y nos mirábamos con mi hermano. La cosa es que lo veíamos al predicador y él solo hablaba y como todo muchacho nosotros solamente veíamos que su boca se movía, no entendíamos nada, no atendíamos a lo que se hablaba. Y termina el culto, nos salimos, nos vamos, nos subimos al auto, cerramos las puertas y mi padre nos mira. Nos miramos así, los 3, y me dice, tu tío está loco, ¿no? Y nosotros con mi hermano, está locango, ¿vieron eso? Había un tipo que saltaba, había un tipo que hacía así las manos, no, esto es una locura, y nos reímos, fue una burla. Pasó eso unas 3 veces a lo largo de un año. Ya, 3 veces que fuiste para allá. Fuimos porque mi tío insistía en invitarlo a mi padre. Oye, mira la perseverancia de tu tío. La perseverancia, ¿no? Y es que la palabra dice que lo forcemos a entrar. De repente, claro, arrebatarlo. De repente, la única forma de forzar a alguien es invitarlo y hasta que por vergüenza venga, ¿no? Y así fue, oye. Hasta que y hacíamos lo mismo. Nosotros íbamos, mirábamos, socializábamos un poquito al final, nos íbamos, subíamos al vehículo, nos mirábamos y hacíamos un comentario despectivo de la reunión. Hasta que recuerdo tan bien uno de esos días que salimos de la reunión, nos subimos al auto, cerramos las puertas, nos miramos y mi padre dijo, y mi hermano y yo tomamos la iniciativa en decir, oiga papi, pucha que está loco mi tío, ¿no? Y mi padre con una cara así, ¿no? Tu tío ha conocido a Dios. Wow. Y nos miramos con mi hermano. Se enloqueció el viejo más. Ahora se enloqueció también mi padre, digamos, ¿no? Miércoles. Wow. Y de ahí comenzó. Esa misma tarea que tenía el pastor Charles con sus hermanos, ahora la tenía mi padre con sus hijos y con toda la gente que conocía. ¿Tu papi seguían separados? Claro. Seguían separados. Oh, sí, porque mi padre se convirtió al Señor como algo de 10 años después del divorcio. Oh, ya. Sí. Yo tenía 5 años y cuando tenía 13, imagínate, wow, ¿no? Recién mi padre llegó a los pies del Señor. Entonces fue ahí donde mi padre nos empezó a llevar ya a la iglesia, ¿no? A la iglesia cristiana de la familia, que tenía 1 año de nacida la iglesia, ¿no? Y empezamos a frecuentar la iglesia y recuerdo que
la lucha que tenía mi padre con mi madre. Por eso. Mi madre, una mujer muy, muy católica, si bien no religiosa ella, pero sí muy apegada, digamos, Los dogmas. a la religión, a las dogmas, ¿no? Y entonces convertirse al cristianismo era inicialmente una vergüenza, segundo, una traición, y tercero, era una falta de respeto al apellido, a la familia. Tomando en cuenta que mi abuela era de las idolatrices de la capilla. Ah, mira vos, o sea, Sí. venía de un trasfondo fuerte del catolicismo. Muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, recuerdo tener a los crucifijos, las estatuas, la cajita de la Virgen, ¿no? Que va por todas las casas. Claro, Muchas veces en la procesión. en mi casa, ¿no? Estaba ahí, ¿no? Entonces, muy católica mi abuela. Recuerdo a mi abuela verla rezar muchísimo, todos los días. Ella en un tiempo de su vida también perdió la audición y si bien escuchaba poquito, al perder la audición se comunicaba menos, pero ella en vez de hablar con la gente hablaba con Dios, ¿no? Entonces era muy fuerte, ¿no? Y si bien mi madre no era tan católica como mi abuela, pero ella heredó la tradición y la cultura. Tanto así que era una lucha terrible. Me recuerdo que hasta una vez mi padre le dijo, es que yo los voy a llevar. Es que yo no quiero que los lleves. Es que yo me he convertido a Dios y yo lo único que quiero es que mis hijos conozcan lo que yo he conocido. Y recuerdo que mi madre le brincó a puñetes a mi padre. ¡A la madre! En la calle. Otro nivel ya Otro de nivel. defensa de la religión. No, fue así. Fue así. Y me recuerdo que nosotros muchachos íbamos a la iglesia y veíamos al pastor Charles cantar en la alabanza. Y vos sabés cómo es el ambiente de la iglesia. Y hay de todo, ¿no? En la iglesia siempre hay alguien que dice algo extraño, que alguien que grita, alguien que se cae, o alguien que cuenta un testimonio raro, ¿no? O sea, en la iglesia pasa de todo, ¿no? Y me acuerdo que nosotros íbamos a reír a la iglesia con mi hermana. Íbamos a hacer travesuras, ¿no? Íbamos a hablar burreras, a chivear, corretear por los pasillos de la iglesia. Y burlarnos de la gente. Me recuerdo que una vez el pastor Charles ministraba la alabanza y él decía, Señor, yo sé que tú estás obrando sentado en tu trono. Y para nosotros fue un chiste. Claro, ahora era una locura, ya era motivo de chiverío, ¿no? Y me recuerdo que también una de las cosas que yo hacía, no mi hermano, sino yo, era que el pastor decía amén y yo amén, ¿no? De loco, De loco, gritaba. Pero la iglesia no era de tanto decir amén como otras que sabemos que aplauden de nada, ¿no? No, aquí decía amén, yo gritaba. Y amén, y amén. Y yo decía a mi hermano, mira cómo voy a hacer que todo el mundo aplauda. Y empezaba a aplaudir, ¿no? Aplaudía y todo el mundo de la nada aplaudía porque empezaban a aplaudir. El aplauso. Entonces, y así chiveábamos en la iglesia. Y pasó algo un día. Me recuerdo que yo visité a mi abuela, madre de mi padre, de mi tío, y estaba el pastor Charles ahí sentado en su sillón de mi abuela. Y yo paso por ahí con 13 años y me dice, Mauricito, venga. Y yo, sí, tío, quiero decirle algo, me dijo. Y yo, dígame, tío, ¿sabe qué? Usted tiene un gran propósito. Solo eso me dijo. Hermano, para empezar, yo no sabía ni qué significaba la palabra propósito. Y entonces fue ahí donde yo dije, yo tengo propósito. ¿Y qué es eso? ¿No? O sea, decía dentro de mí, porque yo lo único que hacía era seguir la corriente a mi tío, ¿no? Ya, sí, tío. Amén, no sí, le dijiste. Amén. Pero no sabía qué significaba eso. La cosa fue que continué yendo porque lo único que mi padre hacía como padre, digamos, era llevarme a la iglesia.
Era su forma de pasar tiempo con nosotros. Eso te iba a decir, ¿no? Era como que los llevaba como para pasar tiempo con ustedes. Exacto. O sea, como él se convirtió así como dice el dicho, ¿no? Patas y todo. Entonces él paraba en la iglesia. Fue de esos que se enamoró tanto de Cristo, que era el primero en llegar y el último en irse, ¿no? O sea, y te digo, tiene 72 años mi padre ahora y hasta el día de hoy es así, ¿no? Y ya yo le he dicho que le baje, ¿no? Porque no está ya para esos trotes, pero hasta el día de hoy él sigue queriendo meterse en todo. Es más, de hecho, hemos hablado ya de prepararse para la vejez y todo con él, que es algo que ya lo estamos haciendo, lo estamos planificando. Pero si por él fuera, si le dieran la fuerza, él estaría ahí haciendo de todo, yendo, tocando, predicando, haciendo, qué sé yo, algún seminario. Ahorita están haciendo un seminario, hace poco dio un seminario de alabanza, ¿no? Que es lo que le gusta. Entonces, y él paraba en la iglesia. Y nosotros, junto con él, ¿no? Lo vimos al pastor Charles hacer la alabanza sin instrumentos. Vimos cómo llegaba él con sus instrumentos personales, los traía a la iglesia, cargando el teclado, cargando una guitarrita, y mi padre, ¿no? Con los parlantes en el hombro. Luego también mi otro tío, ¿no? El menor de los tres, se sumó y también, ¿no? La guitarra, los parlantes, y vimos, y entonces empecé a verlos formar el grupo, ellos de la alabanza de la ICF, y así comenzó todo. Ahora, mi encuentro con el Señor fue algo que no hay cómo olvidarme, ¿no? No tengo cómo olvidarme de eso. Recuerdo que sonaba esta canción, esta paz que yo siento en mi alma, ¿no? Una canción muy conocida de las iglesias. Y creo que fue una de las primeras veces que ya yo le iba tomando atención a las letras de las canciones. ¿A qué edad fue esto? Así, con 13 Ah, años. ya, a esa edad fue todo. A esa edad fue todo, ¿no? Ya. Yo me empezaba a quedar impactado por lo que veía, ¿no? Claro. ¿No? Porque la gente veía cómo la gente se reconciliaba, veía cómo el esfuerzo que hacían mi padre y mis tíos para hacer la alabanza, para hacer un culto. Veía su pasión, ¿no? La pasión que ellos tenían por construir algo para Dios. Entonces, si bien no entendía la profundidad de todo eso, empecé a darle importancia a las letras. Empecé a escuchar más y a entender más lo que el pastor decía, ¿no? Y me recuerdo esa alabanza que un día simplemente comencé a cantar. Y sentí como el Espíritu Santo entró en mi corazón. Y nunca había sentido algo igual. No, único. No, único, especial. Nunca había sentido algo igual. Y creo que por primera vez en esos poquitos años que había vivido, me sentí lleno y me sentí amado. Wow. Porque una de las cosas que el divorcio hace es traerte culpa. No, los hijos muchas veces sienten la culpa por la separación de sus padres. Es increíble y hasta es tonto, pero así es. No, y es verdad lo que decís, porque por ahí alguien está justamente ahora viviendo algo así. Y claro, es humano empezar a decir qué hice mal, ¿no? ¿Qué hice para que mis papás se separen? ¿O qué me mandé yo para que...? Claro. Entonces vos le empezás a preguntar a tus padres qué pasó. Y no te dicen. Porque no quieren contaminar tu cabeza. Claro. O al revés también. Te dicen tu padre es un tal, un cual, un en lo otro. Claro que tampoco está bien, digamos. Y tampoco está bien. Me recuerdo que mi padre en esos años seguía amando a mi madre tanto que nos preguntaba, ¿y qué hace tu madre? ¿Y dónde va? ¿Y con quién está? Entonces, y nosotros nos nació un celo natural, ¿no? Porque lo que no es natural es que vos veas a tu madre con otro hombre. Exactamente. No es natural. Y mi madre con 25 años, una mujer hermosa, ¿no? Y te voy a mostrar algún día una foto de ella en esos años. Era bella. Un pelo viejo, negro hasta acá. Era una mujer hermosa, ¿no? Y
y tenía pues el derecho a reconstruir su vida, ¿no? Y así fue. En toda la vida, digamos, que ella estuvo divorciada, yo le conocí 3 relaciones. Ya. Y a cada uno de esos hombres lo odié con toda mi alma, ¿no? O sea, y era un sentimiento de tanto, de aborrecer a esos seres que porque no era natural para un corazón de un niño. Claro, ¿no? Ver esto, ¿no? Incluso recuerdo que ya mi madre quería salir, por ejemplo, en la noche quería salir y no la dejábamos nosotros con mi hermano. No queríamos que salga. Y me recuerdo bien que ya no nos las charlaba, pues, ¿no? Yo me acuerdo que me dormí y me hice el dormido. Y en lo que me dormí, es la casa de mis abuelos, están mis abuelos, hay gente, o sea que no es que me dejaba solo, estaba mi hermano, y ella agarraba y como tenía una cita, se salía y yo, digamos, medio que me dormí de verdad y al ratingo me desperté y no estaba. Y salí corriendo, me acuerdo de mi casa, y cuando vi el vehículo doblando la esquina, ¿no? Me acuerdo que corrí hasta la esquina de la casa con 8 años, con 10 años, ¿me entendés? Gritando, porque odiaba ver a mi madre salir. Entonces, son las cosas que el divorcio hace. Wow. Destruyen el corazón, destruyen la autoestima de una persona. Cavan pozos en el corazón que solamente pueden ser llenados por el Señor. Y ahí es donde conecto esta vez que canté en la iglesia y sentí la llenura del Espíritu Santo, porque mi corazón, aunque tal vez mis padres hicieron un buen trabajo en el sentido de no lastimarnos, ¿no? De no pelearse delante de nosotros, claro, de no ir a juicio y hacernos testificar. O usarlos de palanca, digamos. Ahí. Correcto, ¿no? Nada de eso, no pasó eso. Pero sí, inevitablemente, la herida de la separación de los padres es inminente. Es inminente porque el hogar, el diseño del Señor es tan puro y tan completo que cuando se destruye el diseño de Dios, entonces empezamos a requerir todo lo necesario de otras partes, de los amigos, de la calle, de la cultura, de los tíos, de los abuelos, ¿no es cierto? Y entonces todo esto que forma tu identidad lo empezás a adquirir de los lugares equivocados. Claro. ¿No? Entonces, inevitablemente, las heridas que se forman en tu corazón por la ruptura de tus padres, sumado a que el padre tiene el deber de darte identidad, ¿no? Pero que ya no está. Entonces, ¿de dónde sacas la identidad? Claro. ¿Qué identidad se forma en tu vida? Se forma una identidad carente. La identidad de un huérfano. Exactamente. ¿Y cuál es el espíritu del huérfano? Es inseguridad, es confusión, es una persona que no quiere enfrentar conflictos. Pero no tiene quien lo oriente. Digamos. No tiene quien lo oriente. En cambio, yo veo la gran diferencia ahorita con mi hijo, que tiene 23 años, que si bien es otra generación, ¿no?, a la que yo fui, viví con él la paternidad y él vivió ese sentimiento de hijo y de saber qué es lo que debe hacer, lo que tiene que hacer y de entender quién es de parte de su padre. De seguridad y respaldo, pues, ¿no? Exacto. Entonces, qué diferente es cuando tu padre te dice lo que sos y lo que no sos. ¿No? Ahora, por supuesto, también hay padres que, Dios mío, a veces es mejor que no estén, digamos, ¿no? Porque claro, lo que siembran en el corazón de sus hijos también es muy negativo. Justo te iba a decir que claro, la que marcó la diferencia entre lo que pasó en tus papis y lo que podría haber pasado en tu familia es el Señor, pues, ¿no? Lógico. Justamente que el Señor te dio nueva identidad, tus 13 conociste, entonces creo que por eso sos una nueva criatura y creo que por eso tus hijos llegaron a comer de esa bendición, pues, ¿no? Tal cual. Entonces hubo una restauración en la vida de mi padre que él trabajó en trasladar
en ordenar su vida, en trasladar toda esa bendición, ese aprendizaje a su vida. Aunque hubieron tiempos que no se recuperan, ¿no? Hubieron etapas que no las vivimos juntos. Sí. Pero entonces el Señor, que Él es especialista en restauración, especialista en sanidad, es el que produjo toda esta sanidad. Y ahorita tenemos una relación hermosa con mi padre. Ahora que él está entrando, digamos, en una etapa de vejez. De adulto mayor, ¿no es cierto? De vejez. Estamos unidos. Qué yes. ¿No? Él todo es conmigo, él todo quiere hacerlo conmigo, quiere que yo le acompañe y que le ayude y que le diga y que lo llame. Entonces, siendo de que eso sí ha tenido que ser a través de un proceso de mucha sanidad, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar. Vos conociste entonces al Señor a tus 13 por ahí. ¿Y cómo fue este proceso de empezar a no solamente a conocer al Señor, sino también de perdonar, ¿no? Te puedo decir que fue una de las cosas que fueron las más conflictivas en mi vida. Ya. Porque esa ausencia, digamos, mi padre tuvo una nueva familia. Oh, ya. Yo tengo 2 hermanas, ¿no? Que disfrutaron de un gran padre, ¿no es cierto? Porque ya fue un padre que se había convertido al Señor, que ya había subsanado y había superado sus debilidades y que no quería cometer los mismos errores de su pasado. Pero lamentablemente yo y mi hermano tuvimos pues toda esta parte que él no estuvo, ¿no? Recuerdo que también ese era otro tema que económicamente no nos podía ayudar. Claro, tenía que mantener a la otra familia también. También me recuerdo que tuve que pagar mi universidad solo, ¿no? Y me recuerdo ver a mi madre muy, muy afectada un día de eso, sentada en la cama, llorando, enojada después de haber peleado por teléfono con mi padre, porque ella había recibido la noticia de que mi padre no podía dar más de lo que daba. Oh, ya. Entonces mi madre me dice, vas a tener que salir de la universidad. Y yo le digo, ¿por qué? Porque no hay cómo pagar, no podemos pagarla. Y yo le dije, no mami, no sé qué voy a hacer, pero yo voy a hacerme cargo de mi universidad, no se preocupe. Y así fue, me puse a trabajar en lo que pillé, trabajé en una empresa de hielo, me subí al camión, a los camiones que tienen la conservadora atrás, ¿no ves? Y descargaba hielo por todos lados. Me acuerdo a mi querido amigo Juan Pablito Aguaguat, el dueño de Hielos Nevada, a quien le mando un saludo. Fue la primera persona que confió en mí, me dio un trabajo. Yes, amén. Y un hombre de Dios, una familia muy, muy amada. Yo pensé que me iba a decir que trabajaba en el slang, ¿no? Que ese era el comienzo de muchos, ¿no? ¿Te acordás? Era todo, trabajaba en el slang de bolsero, de peladito, porque claro, teníamos que comprar nuestras patinetas y todo eso. Exacto, ¿no? Y de hecho, no trabajé en el slang, pero trabajé en el Hipermaxi. ¿No, Sí. Sí, me recuerdo que unas cuantas veces me puse unos quintales en el hombro. Claro, era hacer lo que había, ¿no? Y así, me recuerdo que en la Uniculgis había un horario nocturno y ese era mi horario. Entonces ahí fue donde empecé a trabajar, a ganar unos cuantos pesos y a estudiar a la vez. Y mi tío Charles, con su amigo Ivo Culgi, me consiguió una media beca. Esa fue también una de las grandes bendiciones que el Señor permitió a través de mi tío. Pero seguías yendo a la iglesia, ¿no? Claro, íbamos a la iglesia, estábamos todos juntos ahí, ¿no? Pero el tema económico era algo que siempre era una piedra en el zapato para nuestra familia. Y entonces, pero yo me las batí solo en ese aspecto. Luego conocí a una compañera de colegio, ¿no? ¿No? Que desde el colegio. Desde el colegio. Oye, eso es el amor, es la única mujer que he tocado en mi vida, hermano. Mira vos. Esa mujer es la única mujer de mi vida. Wow, te enamoraste y me enamoré de ella. Teníamos 15 años cuando nos conocimos. Mira, claro, he visto fotos. Sí. Claro que sí. Teníamos 15 años, la traje
a la iglesia y por la gracia del Señor se convirtió, viejo, ¿no? Porque si no, sería otra la historia, ¿no? Sería otra la historia. Y que el tema noviazgo también es algo por lo que he caminado, ¿no? Si bien con muchos tropiezos, pero finalmente el Señor nos ayudó. Nos ayudó en ese aspecto. Me casé con esa mujer. Me recuerdo que mi matrimonio costó $500, ¿no? Algo súper sencillo. Sí, maravilloso. Maravilloso con la familia. Algunos amigos vinieron sin invitación porque no hicimos invitaciones. ¿Me entendés? O sea, y así fue. Así fue. Y ahí al tiempito vino mi hijo Gabriel, que ahora tiene 23 años. Yo en noviembre, el 9 de noviembre, he cumplido 24 años de matrimonio. 24, wow. Sí. Nos llevó a 21. Nosotros vamos a cumplir 3 recién. Sí, qué bueno, qué bueno. La gran ventaja de ustedes es que se han casado con madurez, ¿no? Sí, ya veníamos haciendo ministerio y todo, y eso es una bendición. Oye, pero contame un ratín, volviendo a eso. ¿En qué momento en todo esto el Señor te llama al pastoreo? ¿En qué momento empezaste vos en este tema del pastoreo? Sí. Yo tuve en la iglesia cristiana de la familia, una iglesia joven, que por supuesto no tenía todo resuelto. Empezaban ellos a colocar líderes y tuve como 6 líderes, ¿no? Ya. Uno tras otro que fracasaba con el ministerio de jóvenes. ¿Tu tío sí seguía siendo el pastor? Sí, era uno de los pastores. Oye, sigue, creo, ¿no? Sí, hasta ahora. Oye, es vicepresidente de la iglesia cristiana de la familia ahora. El presidente es el pastor Rolando Hurtado, vicepresidente el pastor Charles, ¿no? Entonces, ellos desde el inicio, ¿no? Juntos, y yo ahí también expectando, viendo, aprendiendo. Y fue así de que tuve 6 líderes, prácticamente casi todos fracasaron, hasta que llegaron unos líderes que fueron muy buenos, que son ahora pastores de una iglesia muy bonita, que son los pastores Sergio Lladó y Karen Aguilera. Ellos nos abrazaron a mí y a mi esposa. Aprendí tanto de ellos acerca del servicio. Realmente aprendí a apasionarme por la obra del Señor a través de ellos. Y llegó el momento en que ellos tuvieron que salir de la iglesia. Ahí fue donde ellos le recomendaron al pastor que los que tenían que ir en sucesión éramos nosotros, ¿no? Mi esposa y yo. Oh, ya. Y ahí fue que el pastor Rolando nos cita y nos dice, ellos están diciendo que ustedes son los que tienen que continuar liderando el grupo. Ay, fue algo así como que nos cayó un balde de agua fría. Mi mujer sufrió hartísimo por la salida de ellos. Porque pues cuando te ligas tanto, ¿no? Exactamente. Es una cosa familia, ¿no? Que desprenderse es muy doloroso. Y así fue. Pero entendimos también que el Señor estaba iniciando una nueva etapa. Una nueva etapa y también estábamos respondiendo a un llamado, ¿no? Del Señor. ¿Vos te imaginaste alguna vez pastoreando? No, la verdad que no. La verdad que no. Me recuerdo incluso la primera vez que prediqué, no como líder de jóvenes, sino como en una dinámica que uno de nuestros líderes hizo, que nos designó. Dijo, el fruto del Espíritu Santo, dijo. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Y quiero que cada uno se agarre de uno y va a predicar. Hijo. Una dinámica. Éramos como 30 chicos. Templanza. ¿No? Y entonces ella empezó a sortear y a mí me tocó fe. Predicanga. Claro, hermoso, pues, ¿no? Y fácil, ¿no? Relativamente fácil. Relativamente. Entonces yo feliz con mi tema, dije, ay, ¿qué voy a hacer? Y me recuerdo que yo era el más chico de todos en el Ministerio de Jóvenes. ¿Más joven o más chico? Joven. Oye. Yo tenía 15 años, ¿no? Y todos tenían 20, 22, 24. Tenía 15. Recuerdo como si fuera ayer que ese tema empecé a construirlo y pues me fui donde mi tío Charles, ¿no? A hacer el copie, ¿no? Tío, ayúdeme porque voy a predicar. Ah, sí, qué bueno, ya, pum. Lo armamos el tema y yo escribí. Me recuerdo que era un ruedito
de 20, 25 personas. Y yo, el más peladito, empecé a mirar mi cuaderno y empecé a leer. Y entré como en un espíritu, ¿no? Empecé a hablar. Y por primera vez en mi vida sentí lo que la palabra le llama denuedo. ¿No? Que el denuedo es autoridad. El denuedo es la voz del espíritu que corre a través de vos. ¿No? Y por primera vez sentí eso. Obviamente había orado, me había preparado. ¿No? Nunca me había preparado en nada. Porque aparte ni siquiera era buen alumno en el colegio. No sabía yo estudiar como tal. Pero me preparé para esto. Y me recuerdo que levanté la cabeza en un momento de la prédica y todos estaban quebrantados. Ahí fue la primera vez que yo dije, Dios me dio algo especial. Tengo valor nomás. Y empecé a hacer el match con lo que me había dicho mi tío. Usted tiene un propósito. ¿Será que esto tiene que ver con mi propósito? Y sabes vos que arrancó a partir de ahí una pasión por hacer la obra del Señor, tanto que en los recreos de mi colegio empezamos a hacer grupos de oración con mi hermano. ¡A la madre! En el colegio. Se armó una revolución en el colegio. Con decirte que Código 7... A la miércoles. De vez en cuando. El Antiguo Testamento. Claro, Tonchi iba y ahí nos conocimos con Tonchi en esos años. Mirá, oye, ¿qué colegio era? En el Isabel Saavedra. Y era, digamos, duro, digamos. Claro, no era, digamos, el Cristo Rey, digamos. No, para nada, era bien católico. No era el Bautista, digamos. Y sabes vos que eran 2 chicos, y 3 chicos, y 5 chicos, y después eran 80. Wow. Qué locura. En el recreo. Oye, 80 muchachos que dejaban su recreo para escuchar algo, para hacer una oración. O sea que llegaba Byron ahí, Llegaba Byron. ¿Qué se llama Juan Carlos? Juan Carlos Villarroel, mi gran amigo Juan Carlito. Oye, qué locura. Me llama mucho la atención pensar que justamente tu tío invita a tu papá con la idea de que su familia conozca del Señor y pensar en cómo todo esto se expande, ¿no? Y es esa promesa de tu descendencia y ahora en esta etapa que nos estás contando con tu hermano haciendo lo mismo en el colegio, ¿no? Sí. Es que la iglesia es multiétnica y es multigeneracional. La iglesia tiene que ser un lugar para todo tipo de gente y para todo tipo de edades. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso. Cuando existen los ambientes para todas las edades, entonces la iglesia funciona. Sí. Y estas cosas suceden. Incluso bíblicamente, pues no habían ministerio, pues no estaban que los jóvenes aquí, que lo estaban todos uno solo. Claro. Y si el culto, por decirte, el culto principal, yo estoy muy de acuerdo con la escuela dominical, porque de hecho ahora en Remanente nosotros nos enfocamos mucho en enseñar bien a nuestros niños. Pero yo te digo, qué hermoso es un culto donde todos puedan estar ahí. Sí, amén. Viejos, jóvenes, chicos, adolescentes. Sí. ¿No es cierto? En una misma ambiente, porque es una misma palabra, es un mismo Dios, es un mismo espíritu. Sí. ¿No? Entonces deberíamos poder hacer eso. La cosa es que el colegio tuvo te pude decir, un avivamiento en el colegio en ese tiempo. Y el Señor lo usó mucho a mi hermano. Y me usó a mí. Y usó a otros compañeros de mi hermano. Te digo que hasta ahora sigo identificando los frutos de ese tiempo. Mira, hasta ahora siguen habiendo frutitos. Sí, yo los veo que bendición. Los chicos de esa época están por todas las iglesias de por ahí. Oye, y uno de esos frutos no es David Suárez, ¿te acordás que nos conocimos por tu primo? No es fruto de la predicación del colegio, pero sí del ministerio de jóvenes que yo lideré. Ya, así fue que nos conocimos, ¿te acordás? Por David Suárez. Le mandamos un saludo, ¿no? Damos saludo al doctor. ¿Dónde estará este loco? En Alemania. Ese sí que supo darse la vida, ¿no? Viajó por todo el mundo. Planificó bien lo que quería. Eso es una muy buena definición de tu primo, Davidcito. Supo
planificar bien su vida. Sí, Y él viajó lindo. Yo desde que lo conocí, él sabía qué Lo quería, que quería, hacer, dónde eso quería era. estar. A mí me bendeció mucho. Donde he estado, me ha dado casa, me ha ayudado con el dinero, tanto en Argentina como en Alemania. Bien, Así crack. que te quiero mucho, Davidcito. Saludos. Besito muy. Oye, mi bro, y de ahí, yo entiendo que vos viviste, antes de estar en todo esto, viviste una situación bien fuerte recientemente con tu hermano, ¿no? Sí, Tuviste. son 2 años. En el año 2023, mayo de 2023, mi hermano parte, ¿no? A la presencia. Ya. El diagnóstico de los médicos es que fue como un paro, ¿no? Oh, ya. Pero él tenía, No, nunca, o sea, de la nada. absolutamente nada. Un tipo saludable, loco. un tipo que estaba viviendo una etapa muy linda en su vida, en su matrimonio. Que si bien todos tenemos altibajos en nuestros trabajos y en nuestros matrimonios, Seguro que sí. soy testigo de que él en esa etapa estaba en el mejor momento de su vida. Laboralmente, porque él siempre fue bancario, estuvo 17 años o poco más en el Banco Mercantil. Uf. De hecho, él fue galardonado como 3 años seguidos como el mejor ejecutivo del banco a nivel Mira, nacional. buche. Después estuvo en otros cargos más arriba hasta que llegó a ser subgerente del banco. Y luego de eso, llega el tiempo de salir de esa ocupación. Me recuerdo que vivía estresado. Mi hermano lo veía disminuido físicamente. Él que siempre fue deportista, jugador de fútbol, lo veía hecho bolsa, como se dice. Sale del banco y empieza a trabajar con su suegro. Rejuveneció el hombre. Yo lo vi rejuvenecido. Retomó ministerio en la iglesia. Oye, se lo veía muy bien en su matrimonio. Algo que siempre hizo muy bien y admiro hasta el día de hoy es que crió a sus hijos de una forma excepcional. Wow. No, aunque los dejó chicos, ¿no? Con el más chico con 4 años y la más grande con 12. La semilla es evidente. Esos niños son creyentes. Wow. Es impresionante. No, porque vos ves a los niños y no están ni ahí con Dios. Pero vos lo ves a esto, aman a Dios. Quieren hacer todo, quieren cantar, quieren estar metidos en la iglesia, ¿no? Entonces hizo eso muy bien. Recuerdo también que se rehusó, Mario, bien especial, bien de idea, bien calle recta, como se dice. Se rehusó a vacunarse contra el COVID. No quiso. Fuimos varios. No le dio la gana, no quiso y era como que obligatorio y todo. Nada, es que obligatorio nada. No se vacunó ni siquiera, o sea que no le podemos echar la culpa de su partida a la vacuna. Y hasta ahora es algo que no tiene explicación para nosotros. De repente le dio un paro. De repente, mira, fue un sábado donde él estaba en casa de uno de sus amigos, con sus suegros más, con sus hijos, churrasqueando, y hay incluso videos de la 1 de la mañana que están adorando a Dios, están cantando con los niños más. Wow. Videos hay de ese día. Se termina la noche, van a su casa, se echan a dormir y esa noche a las 4 de la mañana le da el paro y parte. Y así fue, hermano. Hasta el día de hoy no sabemos qué pasó, no sabemos por qué, pero tenemos la esperanza eterna, ¿no? Que es lo único que sostiene nuestros corazones. Oye, pero qué locura, ¿no, hermano? Te fuiste a dormir. ¿Cómo fue tu proceso como hermano con el Señor del entender, del asumir? Porque hay un tiempo de duelo, pues, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo, lo primero que identifiqué es que no podía orar. Y le pedí a un hermano que ahora es mi compañero de batalla, ¿no? Pastorea junto conmigo, el pastor Sebastián Otero. Le pedí que me ayude a orar. Eso fue. Me recuerdo en un grupo. ¿Por qué no? Le dije, no encuentro palabras.
no sé qué decirle a Dios. Mm. No puedo orar. Yo me siento que estoy cerrado. Y él oró por mí. Y después de unos 10 días que no había orado, ese día otra vez me dirigí al Señor, ¿no? Con gratitud y con humildad. Y diciéndole al Señor que yo no iba a cuestionar sus designios. Entendí que también el Señor dice cosas en su palabra como Él se lleva a los justos para que no sufran en el mundo. Exactamente. Recién leí eso, Isaías, ¿no? Sí, Es hermoso 57. Entonces dije, esto es de repente lo que el Señor me está mostrando. Sí. Después me recuerdo las palabras del Señor en la revelación de Job. Cuando le dijo, ¿quién sos vos para cuestionar lo que yo hago? Dios dio y Dios quitó. Dios dio, Dios quitó. Yo soy el que hice ese bicho que golpea el mar con su cara. Yo soy el que ha hecho esto. ¿Quién sos vos para decirme cómo hacer? ¿Y qué es justo? ¿Y qué es injusto? Oye, pero qué locura, ¿no? O sea, claro, porque ahí entendés Job de otra manera, pues, ¿no? Claro. No, y creo que para las personas que quizás están viviendo un proceso similar, ¿no? El proceso del duelo nos permite conocer a Dios de otra forma, nos permite experimentarlo de otra forma, ¿no? Y conocer de su carácter. Claro, porque vos ves, vos podés sufrir, pero cuando ves a tu madre sufrir, no, ni un papá está preparado. No existe, creo que no existe nada peor que perder un hijo. Entonces no he visto sufrir tanto a nadie como a mi madre, ¿no? Y mi madre intenta ir para adelante, pero es como si hubiera sido ayer ahora. Claro, que es nada, digamos. Nada, ¿no? Y dice cosas, por ejemplo, como, mira ese hombre que es drogadicto, digamos, por si te en la calle. Claro, y nada, digamos, está chalinga. Y sigue vivo. ¿Por qué sigue vivo? Dios, ¿por qué? ¿No? Entendible. Entonces, y así tiene muchos conflictos. Lo he visto las etapas del duelo en ella marcadísimas. Pero yo tuve etapas de duelo así como, yo pensaba que estaba deprimido, pero no había sido depresión, solamente que la muerte de mi hermano me hizo ver la vida de una forma diferente. Entendí lo que la palabra dice cuando dice, todo pasará, menos su palabra. Entonces dije, oye, todo va a pasar. Nosotros igual. Nosotros pasamos. ¿Sabes qué? El problema que sea que tengas va a pasar. Va a pasar. Increíble. Increíble, pero nada vale la pena. Y es por eso que el Señor dice, no se afanen por nada. No, y nosotros miramos un poco nuestra vida y hacemos un análisis introspectivo pequeño y vamos a empezar a darnos cuenta cómo nos afanamos de cosas tan efímeras, tan pequeñas, de cosas que no han pasado y que de repente nunca van a pasar. Pero nos quitan el sueño, ¿no? Nos quitan el sueño, no te dejan dormir, te quitan la paz. No podés estar con Dios, de hecho, por esas cosas, por esos afanes de la vida. Amén, Dios, tal cual. Entonces, empecé a ver la vida de una forma diferente y no es que nada me importa, ¿no? Por supuesto que no. Pero honestamente, mi vida, ya no le doy importancia a muchas cosas que antes le daba prioridad. Me gusta mucho trabajar, me gusta ganar plata, me gusta tener cosas. ¿Cómo no? La verdad que sí, te soy sincero. Sí, te entiendo. Si puedo tener el último celular, que ahorita no puedo, digamos, pero si yo pudiera tener... Sí, te vendí todos tus iPhone a crédito. Me acuerdo, reloj, con iPad. Todo. Sí. Y es eso, me encanta tener, pero si no lo puedo tener, no importa. Wow. Y antes luchaba y trabajaba y lograba. Claro, te gusta, pero no es tu fin. No, y si viene bien y si no viene, no importa.
te das cuenta cuando pasan estas cosas que no necesitas ganar las discusiones. Te das cuenta también de que a veces es mejor darle la razón a alguien en vez de discutir y prevalecer en tu punto. Perder, ¿no? Perder para ganar. Perder para ganar. O simplemente quien gane no importa. Sí es importante sanear las relaciones. Porque no sabemos cuándo vamos a partir. Pues qué bueno estar a cuenta, ¿no? Estar a cuenta. Y si hay algo que nos ha mantenido a nuestra familia firmes en la fe, es la seguridad de que mi hermano está en el coro celestial. Claro, seguro que sí, mano. Seguro que sí. La seguridad de que él está en los brazos del Señor y que está mejor que nosotros. Debe estar, no le duele nada. Y algo más, que un día lo vamos a ver. Nos vamos a volver a encontrar. Amén. Por eso mi saludo en las redes sociales en ese trágico episodio de mi vida fue: nos vemos pronto. Porque la verdad es que todos vamos para allá. Llegué al momento, hermano, de que verdaderamente creo que algo similar, o no me comparo ni por si acaso con el apóstol Pablo ni nada, pero creo que el sentimiento es similar. Que él no le temía a la muerte, pero ni por si acaso. Ya no vivo yo, ¿no? No vivo yo. ¿Y sabes vos que no le temo a la muerte? Amén. Es más, un día hasta hice un chiste opa con mi familia. Porque no sé qué me dijo mi mujer: tenés que cuidarte, que no sé qué, que cuidate, que no, porque yo estaba un poco mal de salud. Y le dije: pero si me muero, morir es ganancia. Y si me muero, pues me voy con mi hermano. Le dije, ¿no? Y no le gustó el chiste a mi hijo. No le gustó. No, pero es que vos le perdés el miedo a la muerte, viejo. Porque el problema del ser humano es que esta vida para él es todo. Y sin darnos cuenta, nosotros los cristianos nos aferramos a esta vida como si fuera lo único. Pues, o como si fuese el fin. Como si fuese el fin. Y creo que por eso también no hay consuelo para las personas que pierden a alguien. Sí, eso te iba a decir ahorita, porque mi esposa recién igual en el COVID fallece su papá. Y pude ver eso, ¿no? Dije, claro, qué bendición es tener a Dios, porque claro, podíamos con él consolarnos y no fue tanto como vi familiares de Fer, digamos, que la pasaron mal y siguen mal, digamos, ¿no? Claro. Porque no tienen en qué aferrarse. No tienen de dónde agarrarse. Exactamente. No hay la esperanza. La esperanza que bendice y que no trae consigo tristeza. La bendición que bendice y que no trae consigo tristeza. La esperanza que te vas a volver a encontrar con tu ser amado. Oye, qué belleza. No hay eso, pues. No hay. Y si nosotros los creyentes perdemos esa esperanza, entonces sería importante reevaluar ¿dónde estás parado? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde está tu fundamento? ¿No? Y es la verdad que eso es lo único que nos sostiene, porque no hay explicación. Era un tipo bueno, ¿me entendés? ¿Sabes qué? Mario era incapaz de decir una mentira. ¿Me entendés? Mario era incapaz de qué sé yo, de hacerle daño a alguien. Y no porque sea mi hermano, ¿me entendés? Claro, no, es que hay gente que es así. Me acuerdo es muy buena para este mundo. Me acuerdo que un amigo dijo: miércoles, ese no fue el mejor de los Suárez, dijo, ¿no? Así dijo él. Y digo yo, claro, capaz que él era el mejor de los Suárez. Porque, claro, tenemos una familia sacerdotal. Somos como 40 y todos tienen algo que hacer en la iglesia. Mis primas tienen la iglesia Relevance con su esposo Will. Mi otra prima, esposa del pastor Daniel Netzlaff, que son pastores también de Remanente, junto conmigo y el pastor Sebastián. Mi padre es pastor. Tus tíos. Mis tíos, pastor Charles sigue allá. Claro, venís de una familia. Mis primos, mis primas que cuidan a los niños. Mi hermano era líder de adolescentes y ministro de alabanza. O sea, toda mi familia está metida en la iglesia. Es una familia que ministra, ¿no? Y este hombre dijo: es el mejor de los Suárez. Por su percepción, ¿no? Pero yo dije: capaz que sí. Capaz que él era el mejor. Pero esa es la esperanza que nos sostiene, que nos vamos a volver a ver, que este mundo no lo es todo,
Mm. ¿no? Y que allá no hay tristeza ni dolor. Chalinga. Exactamente. Oye, qué bendición, mano, de verdad, pucha, no sabía todo esto que había pasado, Sí. de verdad, me quedé, wow, pensando en muchas cosas, ¿no? Pensé bastante en cuando dice, ¿no? Que a los que aman a Dios todo es para bien, ¿no? Entonces, Ujú. claro, la partida de Todo tu de acuerdo. hermano trajo esto en tu vida, mira vos, Sí. el que vos podás reenfocar mejor, ¿no? Qué loco, ¿no? Porque claro, Jesús decía, ¿de qué le sirve el hombre, no? Ganar el mundo, pierde su alma, ¿no? Sí. ¿De qué te sirve ganar todo lo que decía, ¿no? Wow, qué maravilloso, mano, de verdad. Amén. Muy, muy, Gloria a muy Dios. enriquecedor. Oye, mi hermanazo, siempre le hacemos esta pregunta a Ya. nuestros invitados, siempre, todos, si lo revisás, Ajá. todo, porque para nosotros es fundamental, así que te la vamos a hacer. Ujú. ¿Cómo le predicarías vos al Mauro de 13 años? Al Mauro de atrás, si pudiese volver el tiempo con todo lo que has vivido hasta ahora y decir, no, yo le diría, digamos, pues, pucha, tal, digamos. ¿Cómo le predicarías? ¿Qué le dirías a ese Mauro de 13 años? Mauricio, diría tu mamá, Mi mamá. de, de 13 años que estaba ahí en esto de, pucha, pero y el divorcio, mi papi, pero ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué le dirías? ¿Cómo le predicarías? ¿Sabes vos que yo predico ahora como le predicaría a ese cabezón? Mensango. Ahora mismo predico así. ¿Cómo? ¿Cómo es mi forma de predicar? Y que creo que es algo que, por supuesto, no lo planifico. Mm, Es algo que me fluye, me nace. Y que algunos por ahí también critican. mm. En mi iglesia creo que no. Pero sé que hay gente que no le gusta. Como en todo, man. Sin embargo, creo que es parte de mi esencia. Yo predico eh, de una manera muy auténtica y riendo, Mm, con humor, mm, haciendo un poco de las analogías normales de la vida, haciendo chistes un poquito. Me gusta tener esos tiempos de que la congregación se ríe. Aunque una buena predicación no tiene risas todo el tiempo, ¿no? por supuesto. Pero le predicaría a ese chico en su idioma, Ujú. de manera que él me entienda. ¿Qué le diría? Le hablaría de fútbol, Mm, trataría de decirle que el Señor es bueno todo el tiempo y cuando no tenemos esperanza, el Señor nunca llega tarde. mm. Aunque sea, llega al minuto 90. Como cuando gana Blooming, ¿no? Oye, pero si recién lo vi el partido así, 3-2-1, ¿no? Aunque sea, llega al minuto 90. Pero llega. A lo último del segundo tiempo, pero siempre llega. Mm, Entonces le hablaría de esa manera, le hablaría con la palabra pura, mm, de manera que este chico entienda el verdadero evangelio. mm, Le hablaría de Jesús como su superhéroe. Le hablaría de Jesús como su mejor amigo. Le hablaría del Espíritu Santo como su aliado. Le diría que la oración es su arma y la palabra es su espada. Le diría tantas cosas relacionadas a nunca rendirse ante ningún reto, mm, pero sobre todo permanecer firme, fiel al Señor. Y le diría que en este mundo no hay nada para él, mm. que este mundo carece de lo bueno y que camine por el camino del Señor, que sí vale la pena. Me veo en esos videos que veo a veces siendo niño preguntándole al Mauro viejo, ¿vale la pena? Y el Mauro viejo respondiendo, vale toda la pena. Seguí por ese camino, que ese que elegiste es el mejor. Que en realidad pues no lo eligió, ¿no? Mm, Sino que por la gracia del Señor es el que lo puso ahí y que hizo brotar de una manera tan divina la fe en su corazón que vos sabés que digo que hizo brotar en su corazón porque yo intenté irme. mm, Yo
cuando vos sabés que yo quería ser famoso, quería ser actor. Yo quería ser como Pablo Fernández, que de hecho es de mi misma edad. Y tenés la tapping, hermano. Y teníamos relación en ese tiempo. Me acuerdo incluso que hice un casting de Chaplin. Un casting de Chaplin. A la miechi. Y yo le encantaba a Adolfo. ¿Sabes por qué? Porque tenía capacidad de transformar mi cara. Que no voy a hacer ninguna. Hermano, yo quiero ver solo una transformación. Ya, no, me van a hacer stickers. ¿Te van a hacer stickers? No. Por amor al testimonio. Cuando dejemos de grabar. ¿Y la cara del Grinch? Hacía el Grinch, ¿me entendés? Y tengo de repente un don, que no sé si es un don, pero puedo imitar a la gente. ¿Verdad? Hacía famosos y todo eso. No, mira, imito a mis pastores, imito a mis amigos, y imito a todos, al que quiera, ¿me entendés? Entonces, y es así que yo dije un día, Señor, yo aquí en la iglesia no voy a lograr este propósito. Así que me voy. Y yo me recuerdo la voz del Espíritu Santo. Cuidado. No es ese el camino. Y yo, así, ¿no? Oído sordo, no quería escuchar. Y me empecé a salir. Porque en nuestro tiempo, la serenata era lo... Claro, había que saber cantar. Había que saber cantar, y serenatear era bonito. Pues me iba yo a la serenata. Y me iba a los boliches esos que aparecían nuevos, con mis anteriores amigos. Y le caía tan bien a todo el mundo que cuando yo aparecía, pues la gente, yo podía salir sin un peso, ¿me entendés? Y me recogían y me lo traían. Pero deciste vos que en una de esas andadas estaba así como en la sala de una pelada, junto con un montón de gente después de serenatear. Y todo el mundo divirtiéndose. Y yo aquí en mi corazón sentía... No pertenezco. Ya no puedo ya. Ya no soy de aquí. Me ha pasado, man. Y canté, ya no soy de aquí. Soy de Valle Grande. No, tampoco. Pero sentía tan clara la voz del Señor. ¿Qué haces aquí? No, porque te has dado cuenta que Dios pregunta. Pero claro. ¿Cuál fue la primera pregunta que le hizo a Adán? ¿Dónde estás? Exactamente. ¿Dónde estás? Y después le siguió haciendo preguntas, ¿no? Claro. ¿Y quién te enseñó? ¿Y cómo sabes que estás desnudo? Y lo mismo al que mató a su hermano, ¿no ves? ¿Dónde está él? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde estabas, viejo? En el boliche, vos ahí. ¿Y vos? ¿Qué hacías aquí? Y yo, no sé, Señor. ¿No? Y ahí fue donde dije, no puedo. Ya no puedo. Ni aunque quiera. Ni aunque me lo haya propuesto. Uf, te súper entiendo, hermano. Ya no pude irme. Es que ya no tenemos esa naturaleza. No. Y ¿sabes qué? Fuimos comprados por precio. Amén. Ya no somos ni siquiera de nuestra mamá. Ya no somos de nosotros mismos. Somos del Señor. Ya no pude irme. Señor, soy tuyo y lo que vos querrás. Y aquí estás. Y aquí estoy. Grabando un podcast, contando tu testimonio. Sí, yo tenía una pregunta que quizás va muy relacionada con lo de tu testimonio, ¿no? Y es ¿qué le dirías a tu papá de ese entonces que peleaba con tu mamá por poder llevarlos a la iglesia, con el Mauro que sos ahora, con el ministerio que ahora tienen? No pares, papá. Seguí adelante, lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien. Pelea por tus hijos. Pelea por la salvación de tus hijos. Bien. Porque Él fue el instrumento de Dios para la revelación de Jesús a nuestras vidas. Amén. Él fue el instrumento. Él, el hombre que tanto le tuve resentimientos también en un momento de mi vida. Seguro que sí, man. Fue el que Dios usó para darme lo más valioso y lo más importante que tengo ahora, que es Cristo. Bien, amén. Oye, hermanazo, gracias, de verdad. No, escucha, qué bendición. Se fue la hora rapidísimo. Oye, gracias por haber venido. Creo yo que no solamente nosotros, sino todos los que van a ver este podcast, amén, vamos a ser muy bendecidos. Somos muy bendecidos al escuchar, hermano, de verdad. Gracias por permitirnos tener estos tesoros tuyos, hermano, porque son tesoros, ¿no? Amén. Así que gracias, hermano. A ustedes las gracias, queridos.
Son una familia linda. Viene mucho más para ustedes y para su iglesia. Amén. Que Dios bendiga el fruto del vientre. A la iglesia de la oreja. Y exactamente. Que nazca en el púlpito el muchacho. Eso, carácter. Y lleva una patineta al púlpito, así que. Claro. Oye, mi hermanazo, para despedir, mira, y aquí con todos los pelados presentes, a todos los invitados les pedimos que por favor ore. Amén. Así que te voy a pedir, hermanazo, por favor, para terminar este podcast, si podés orar por lo que fue este tiempo, por lo que el Señor te ponga, hermano. Bendecinos, por favor. Claro que sí. Oremos. Padre amado, te agradecemos, Señor. Gracias porque tú, Padre, pones en nuestros corazones el querer y el hacer, Señor. Y has puesto en el corazón de tu siervo, Señor, en que abra estos espacios. Gracias. Para que más personas escuchen el testimonio. Testimonios que ayudan que nuestra fe crezca, Señor. Te pido, Padre amado, que fortalezcas este ministerio, Señor. Gloria a Dios. Padre amado, que todo lo que has puesto en sus corazones, Señor, prospere. Que les guíes, Señor, en cada paso que deben dar, Señor. Para que tu obra sea realizada con excelencia, Señor. Gracias, que tu nombre sea exaltado y que tu evangelio brille, Señor, en cada minuto, Señor. Gracias. Que esté en el aire, en cada video, en cada testimonio, Señor. Toca, Señor. Gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que este equipo de hombres y mujeres, Señor, que te aman, permanezca, Señor. Que no se cansen. Padre, que renueves las fuerzas. Padre, que complete, Señor, aquello que falta. Si faltan de repente, no sé, equipos, sets, personas, que lo hagas, Padre, si está en tu voluntad, Señor. Pero que esta obra continúe, Señor. Dale fuerza y dale, Señor, una guía de tu espíritu, Señor, para cada acción, para cada invitado, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén, amén, Sango, amén, Sango. Gracias, hermano. Gracias, mi brother. Ha sido un placer. A vos, un placer. Ustedes. No, familia linda, hermosa, que el Señor me lo bendiga. Estoy seguro que han disfrutado este tiempo. Seguro que muchos se van a ir a orar ahorita, viejo, ahí por todo lo que hemos recibido. Gloria a Dios. ¿Neta? Que el Señor me los bendiga, familia linda. Nos vemos la otra semana. Que tengan un lindo fin de semana. Coman lindo. Vayan a la iglesia, por favor. Y si no tienen dónde ir, están invitados aquí a tanto a Remanente, a Kairos, a Canaán, donde el Señor te ponga. Pero anda a la iglesia. Amén. ¿Neta? Que el Señor te bendiga. Chao, familia linda. Chao, chao.